este video vamos a aprender a utilizar todas las propiedades que se relacionan con el fondo de un elemento. Por ejemplo, el color de fondo, la imagen de fondo, etc. Entonces, para este pequeño ejemplo tenemos un div con clase caja, al cual hemos aplicado un par de estilos. Si vemos esto en nuestro navegador, pues es simplemente una cajita que tiene un borde de color azul y tiene unas dimensiones de ancho y alto definido. Vamos a empezar con la primera propiedad de background, que es el background color. Esta propiedad ya la hemos usado muchísimas veces en videotutoriales anteriores, y esta propiedad lo que hace es simplemente cambiar el color de fondo de un elemento al cual estemos aplicando esta propiedad. En este caso es el div con clase caja. Entonces acá podemos definir un color, ya sea en RGB, HSL, por palabra clave o hexadecimal. Entonces rápidamente le voy a definir un color por palabra clave, que sería como un azul claro. Si vemos esto acá en nuestro ejemplo, pues vemos que ya se definió un color de fondo para esta caja que hemos definido. Esa es una de las propiedades del background, la más sencilla, simplemente cambiar el color de fondo. Pasamos a la otra, que es el background image o imagen, como lo vemos acá en esta línea, que lo que hace es cambiar la imagen de fondo de nuestro elemento. Acá lo que hacemos es escribir la función URL, abrimos, cerramos paréntesis, y dentro de estos paréntesis podemos utilizar lo que son comillas simples, comillas dobles, o también podemos dejarlo sin comillas y nos va a funcionar, pero lo recomendable o lo tradicional siempre es ponerle comillas. En este caso le voy a poner comillas dobles. Dentro de acá definimos la ruta de la imagen, ya sea si la imagen se encuentra en nuestro proyecto local o una imagen que esté en internet. Vamos a hacerlo rápidamente probando con una imagen que se encuentre en internet. Por ejemplo, voy a buscar el icono de CSS3. Acá lo tenemos. Voy a seleccionar por ejemplo este que tenemos acá. Creo que es transparente. Vamos a ver este CSS3. Vamos a decirle que queremos abrir la imagen en una nueva pestaña. Acá lo tenemos. Y copiamos la dirección. Acá dice copiar dirección de imagen. Y simplemente lo que haríamos es pegarla en la función URL que tenemos en nuestro código CSS. Voy a regresar acá. Y si recargamos, vemos que ya la imagen se mostraría en el elemento al cual estamos aplicando el background image. De momento la imagen se está repitiendo. Podemos controlar esto con una propiedad. Voy a darle control Z y voy a elegir de momento una imagen que tengo acá en local en este proyecto. Recordemos que el CSS se encuentra en la carpeta CSS. Tenemos que regresar una carpeta hacia atrás y luego entrar en IMG para poder seleccionar otra imagen. Entonces lo que hacemos es punto pleca, ponemos el nombre de la carpeta, que es IMG, luego una pleca para entrar, y después si seleccionamos lo que es el nombre de la imagen con la extensión. Por ejemplo, este es avatar1.png. entonces acá yo colocaría el nombre, que es avatar1.png, y entonces con eso ya la imagen pues se cargaría en el elemento como lo vemos acá. Ahorita la imagen pues es un poquito grande. Voy a hacerla un poco más pequeña. Para cambiar las dimensiones o el tamaño de una imagen de fondo que hemos definido con background image, se utiliza la propiedad background size. Colocamos background size como lo vemos acá en pantalla y podemos definirlo en unidad de medida, o también podemos definir unas palabras clave que las vamos a ver a continuación. Por ejemplo, yo le voy a decir que esa imagen mida 100 píxeles en ancho, damos un espacio, y por ejemplo vamos a decirle 40 píxeles de alto. Si vemos esto en nuestro ejemplo, vemos que la imagen se ha reescalado, como vemos acá, y se está repitiendo. Como les digo, esa repetición de la imagen ya la vamos a controlar con una propiedad que se llama background repeat. Y si yo coloco acá 100 píxeles,
pues sería 100 píxeles de alto y 100 píxeles en ancho. Entonces ahí lo tenemos. También podemos utilizar porcentajes, por ejemplo, que en el ancho sea el 50% con respecto al contenedor padre y también 50% con respecto a su contenedor padre en alto. Si recargamos, vemos que aquí lo tenemos. Si le pusiéramos, por ejemplo, 30% de alto con respecto al contenedor padre, vemos que la imagen pues cambia acá. También podemos utilizar lo que son otras palabras clave que les dije acá como valores de la propiedad background size, y para ello voy a elegir otra imagen que tengo acá un poquito más grande para que veamos cómo funciona. Vamos a seleccionar esta imagen que tenemos acá de esta computadora. Entonces se llama cover 1.jpg. Ese es el nombre que tiene esa imagen. Vamos a recargarlo acá. Acá se va a ver un poco más pequeña porque estamos cambiando con el background size, pero también podemos ponerle, por ejemplo, cover. Cover lo que hace es definir que la imagen se muestre en todo el contenedor, aunque se salga lo que es la imagen. Vamos a ver acá que la imagen, como es bastante grande, pues se sale y ya no se muestra esa parte, simplemente se muestra la parte que se está viendo. Y tenemos también contained, que haría lo contrario. Vamos a escribir la palabra que es contain. Contain lo que hace es definir la imagen en todo el contenedor, pero que no se salga. Como vemos acá, pues no se sale y se vuelve a repetir para rellenar lo que es el contenedor padre. Entonces en background size nosotros podemos definir el tamaño, ya sea en una unidad de medida, como lo vimos anteriormente, si queremos píxeles, porcentajes, centímetros, entre otras unidades de medida. Pues podemos utilizar lo que es cover, como lo vimos anteriormente, y también contain. Le voy a dejar acá de momento, por ejemplo, 100 píxeles. Si colocamos un solo valor, vamos a ver qué sucede. Ahí lo tenemos. Cuando tenemos un solo valor, lo que hace es definir el ancho en 100 píxeles y el resto lo calcula automáticamente. Entonces lo recomendable es siempre que le pongan los dos valores. Por ejemplo, voy a poner 100 píxeles y 100 píxeles. Si recargamos esto, vemos que ha cambiado un poco lo que es la imagen, porque ahora sí ya definimos lo que es el alto. Y voy a cambiar la imagen para pasar a la siguiente propiedad. Sería avatar 1.png. Vamos a recargarlo. Acá lo tenemos. Entonces, como vemos por defecto, la imagen, pues si es bien pequeña, se va repitiendo a lo largo del contenedor para cubrirlo totalmente. Entonces, podemos controlar eso con una propiedad que se llama background repeat. Lo que hace esta propiedad es definir si se va a repetir o no se va a repetir la imagen de fondo. Entonces, por defecto es repeat, como lo vemos acá en pantalla. Vemos acá, recargamos y pues no pasa nada porque ese es el valor por defecto. También podemos decirle no-repeat, que lo que hace es decirle a CSS que la imagen de fondo pues no se repita, como lo vemos acá. También podemos decirle repeat-x, es decir, que se repita la imagen en el eje X o en el eje horizontal, como lo vemos acá. Y también podemos hacerlo con el eje Y o con el eje vertical, que se repita la imagen en ese eje, como lo vemos en el ejemplo. Vamos a dejarlo en no repeat de momento. No-repeat. Vamos a guardarlo. Recargamos y ahí lo tenemos. Vamos a pasar con otra propiedad que es el background attachment, y se la voy a aplicar al body para que entendamos de mejor manera cómo funciona esta propiedad. Entonces lo que voy a hacer es definirle una imagen de fondo con background image. Escribimos URL, abrimos, cerramos paréntesis, dentro de acá escribimos comilla y escribimos la ruta. Entonces vamos a colocar una imagen que tenemos en local, ponemos punto pleca,
img pleca, y ahora vamos a colocar la imagen que se llama cover1.jpg. Vamos a decirle que el tamaño de esta imagen con la propiedad background size, la tenemos, le vamos a decir que va a ser cover para que cubra todo el contenido o todo el contenedor que estamos aplicando a esta imagen. En este caso es el body. Si recargamos, vemos que ahí la tenemos. Ahora la imagen pues cubre todo el contenido del body. Vamos a ponerle el background attachment. Esta propiedad que se llama background attachment lo que hace es definir de qué manera se va a comportar la imagen de fondo en el contenedor. El valor por defecto es scroll. ¿Qué quiere decir scroll? Que la imagen se va a mover según el scroll. Si vemos acá, vemos que la imagen estamos haciendo scroll y la imagen pues se mueve. Si nosotros cambiamos al otro valor posible de esta propiedad, que es el fixed, estamos diciéndole que la imagen de fondo va a ser fija. Si recargamos el ejemplo, vamos a ver ahora cómo hacemos scroll y la imagen pues no se mueve, se queda fija, como lo vemos en este ejemplo. Entonces de esa forma podemos utilizar también este background attachment, como lo estamos viendo acá en pantalla. Voy a eliminar esto que hemos declarado acá. Vamos a continuar con el div con clase caja y vamos a aplicar lo que es el shorthand, o mejor vamos a ver la otra propiedad que es el background position. Vamos a definirlo acá. ¿Qué hace esta propiedad que se llama background position? Vamos a bajar un poco, acá la tenemos. Como el nombre lo dice, vamos a definir la posición de la imagen dentro de su contenedor. Entonces los posibles valores son, por ejemplo, bottom right, bottom left, top right, es decir, las coordenadas top, bottom, left y right. Pero primero definimos lo que es el top o el bottom y después el left o el right de la siguiente forma. Por defecto vemos que la imagen se pone arriba a izquierda, que sería este valor, top, left, es decir, arriba a izquierda. Si vemos, recargamos, pues no pasa absolutamente nada, la imagen se sigue manteniendo arriba izquierda. Pero si le decimos arriba derecha, un top right, vemos que ahora sí la imagen se mueve arriba derecha. También podemos ponerle bottom, o sea abajo, bottom right, es decir, abajo derecha, y podemos utilizar también bottom left acá. Recargamos y se movió. También podemos utilizar center, que quiere decir en el centro, por ejemplo center. Recargamos y ahí lo tenemos. La imagen se movió en el centro, tanto arriba abajo o izquierda derecha. Cuando colocamos center, solamente podemos definir un solo valor, es decir, center, y con eso estaríamos diciéndole que se va a centrar. También podemos utilizar lo que son unidades de medida. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, le voy a decir que se mueva 100 píxeles y 500, creo que es mucho, lo voy a poner un poco menos, por ejemplo 300 píxeles. ¿Qué pasa con el primer valor? ¿A qué eje corresponde? Vamos a moverlo acá y ahí lo tenemos. Entonces 100 píxeles corresponde al eje X o al eje horizontal, como ves acá se empieza a mover 100 píxeles de izquierda hacia derecha. Si le quitamos un poquito a este valor, por ejemplo vamos a dejarlo en 70, vamos a ver que se está moviendo hacia acá, es decir, mide 70 píxeles a partir del borde izquierdo hacia la derecha. Y un poco similar funciona en el otro valor, que sería de arriba hacia abajo o en el eje vertical, es decir, empieza a contar los píxeles desde arriba hacia abajo. Si también podemos ponerle acá, si queremos porcentajes, por ejemplo
que se llamaba el 10% y por ejemplo un 20%. Recargamos y ahí lo tenemos. Entonces ese es el background position, es para ubicar la imagen o la posición de la imagen dentro del elemento. Vamos a utilizar lo que es el shorthand, es decir, la notación acortada, que sería background. Esta propiedad background engloba varias de ellas, por ejemplo, background color, background image, entre otras. Entonces con background podemos definir si queremos un color de fondo, por ejemplo el light blue. Voy a cortar ese valor y lo voy a pegar acá abajo. Voy a eliminar esa propia background color y voy a poner punto y coma acá. Si recargamos vemos que se sigue manteniendo el color, pero la imagen se está ocultando. Y es porque tenemos al final lo que es el color de fondo. Voy a mover lo que es la propiedad de background arriba para que se note la imagen que tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces podemos pasarle lo que es el color de fondo. Podemos colocarle también en esta misma propiedad background lo que es la imagen. Simplemente daríamos un espacio y escribiríamos lo que es la ruta del background image. Voy a cortar la ruta y la voy a pegar acá. Eliminamos el background image, regresamos y ahí lo tenemos. Vemos que sigue funcionando. También podemos definir acá en este mismo background lo que es el background repeat. Vamos a cortar el valor que hemos definido ahorita, daríamos un espacio después del paréntesis y colocaríamos el background repeat. En este caso colocamos no repeat, le voy a poner repeat para que veamos que sí funciona. Si recargamos vemos que ahí se repitió lo que es la imagen. Vamos a ponerle no repeat. Si vemos cuando la imagen se está repitiendo, este background position pues se ve como que no tiene efecto, pero si lo tiene, como vemos acá, la imagen se empieza a mostrar de acá y se empieza a repetir, pero la imagen se sale. Entonces vamos a continuar. También podemos utilizar, como les dije, background repeat, y también podríamos utilizar el background attachment como lo hicimos anteriormente. Acá pondríamos, si queremos, scroll o fixed, pero en este ejemplo pues no cabería esa propiedad porque es bastante pequeña lo que es la caja, no tiene un scroll y no se vería lo que es el efecto bien, pero sí podemos colocarle también el background attachment. Y por último podríamos utilizar lo que es el background position, como lo tenemos acá. Entonces podríamos colocarle los valores que queramos, ya vimos cuáles son los posibles de esta propiedad background position y se lo colocaríamos acá. Por ejemplo, vamos a colocar que mida 50 píxeles en ancho y 50 píxeles, perdón, en el eje X y en el eje Y. Me estaba confundiendo con el background size, pero es el background position. Si recargamos esto, vemos que ahí lo tenemos, se ha movido 50 píxeles tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces el background podemos definirlo acá, el color, podemos definir la imagen, podemos definir lo que es el background, el repeat y también el background position. Ya el background size no se podría utilizar acá. Vamos a pasar a otras dos propiedades que son un poco especiales con respecto a el background, es decir, a los fondos de un elemento, y son los siguientes. Tenemos el background origin, vamos a colocarlo acá, background origin, pero voy a colocar una imagen bastante grande para que veamos cómo funciona. Voy a colocarle, por ejemplo, creo que era cover 1, que no se repita, y vamos a decirle que la imagen tenga, por ejemplo, 0 y 0 para que se vea bien. Tenemos el background size, también lo hemos definido acá. Vamos a decirle
100% y 100%. Lo cargamos y ahí la tenemos. Vamos a hacer un poquito más grande el borde, por ejemplo 20 píxeles solid, la vamos a cambiar acá a solid a dashed, es decir, casi como un borde punteado. Recargamos y acá lo tenemos para que notemos lo siguiente. Background origin, voy a abrir una imagen acá explicando cómo funciona esa propiedad. Recordemos que cada caja estaba conformada, por decirlo así, en 3 cajas: en el border box, padding box y content box. Entonces background origin va a definir desde qué punto se va a empezar a mostrar o cuál va a ser el origen de la imagen. En este ejemplo vemos que nos está mostrando la imagen en el borde. ¿Por qué? Porque el background origin, si colocamos acá background origin, vamos a ponerle, ahí la coloqué, perdónenme ahí, background origin, si le colocamos por ejemplo border box guión box, colocamos el box ahí, vamos a ver lo siguiente. Si recargamos, vemos que ahora sí ya la imagen se empieza a mostrar a partir del borde de la caja. Voy a colocarle un padding acá, padding por ejemplo de 40 píxeles. Vamos a recargarlo acá en nuestra caja, ahí lo tenemos. Entonces si le quitamos el background origin, vamos a ver qué sucedía. Sucede que no se muestra en el borde. ¿Por qué? Porque el background origin por defecto viene en el padding box. Acá el padding box, es decir, la imagen se va a empezar a mostrar a partir del padding del elemento. Si colocamos border box, queremos decir que la imagen, el origen de la imagen va a ser a partir del borde de la caja. Y si ponemos content box, vamos a ponerle acá content box, sería content box, estamos diciéndole que el origen de la imagen va a ser a partir del contenido de la caja. Entonces vemos, aquí tiene el borde, aquí tiene los 40 píxeles de padding y acá empieza lo que es el contenido de la caja. Entonces por eso la imagen se empieza a mostrar a partir del contenido. Tenemos la otra propiedad, que es el background click. Background click funciona un poco similar a background origin. Soporta los valores border box, content box y padding box, pero con la diferencia que esta propiedad lo que hace es especificarle qué parte se va a mostrar nada más de la imagen dentro del elemento, por ejemplo. Y también se me olvidó mencionar que background click abarca lo que es también lo que es el color de fondo. Como vemos, background origin no afectaba lo que es el color de fondo del elemento, pero background clip sí. ¿Por qué? Porque si yo le pongo content box, estamos diciéndole que simplemente se va a mostrar tanto el color de fondo como la imagen, solamente la parte del contenido del elemento. Si cambiamos acá también lo que es por ejemplo el padding box, vemos que se empieza a mostrar o hace el recorte a partir del padding y también funciona con el border box. Recargamos, vemos que se muestra a partir del borde lo que es solamente lo que es el color de fondo y no la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen, el background origin por defecto es lo que es el padding box, entonces por eso no se muestra. Vamos a trabajar con las dos propiedades para que veamos cómo funciona, para que entendamos de mejor manera. Entonces voy a decirle background origin y le voy a decir que el contenido o el origen de la imagen, perdón, va a ser a partir del border box. Si ponemos border box, vamos a ver que el origen de la imagen va a cambiar y va a ser a partir
del borde. Entonces la imagen se va a empezar a mostrar a partir del borde, como vemos acá que ya se mostró. Vamos a regresar al CSS. Vamos a decirle que con background click que queremos hacer un recorte y le vamos a decir que las imágenes se van a mostrar, las imágenes y el color de fondo solamente se va a mostrar a partir del contenido con Content Box. Vamos a ver acá cómo se muestra la imagen. Vemos que la imagen, la pantalla se muestra hasta acá arriba, y si nosotros recargamos vemos que la imagen se ha recortado. Entonces más o menos la pantalla llegaría hasta acá arriba en el origen. Entonces la imagen en el origen es a partir del borde, pero como estamos recortándolo con background click simplemente se mostraría esta parte, aunque el origen sea del borde. Si nosotros cambiamos el background origin, vamos a ponerle content box, vamos a ver lo siguiente. Si recargamos, vemos que ahora sí la pantalla sí ya se empieza a mostrar en su totalidad, porque ahora sí el origen de la imagen es a partir del contenido y el recorte es a partir del contenido. Caso contrario que lo teníamos anteriormente, que el origen de la imagen es a partir del borde, era hasta acá, entonces la imagen sería regular hasta acá, pero con background click hacemos el recorte y estamos diciéndole que simplemente se va a mostrar lo que aparezca en el contenido. Si nosotros colocamos acá, por ejemplo, el background origin en content box y modificamos el background click, por ejemplo, al padding, vamos a ponerle padding box. Acá me faltó una D, colocamos la D. ¿Qué pasa? Recargamos y vemos que la imagen tiene en el origen a partir del contenido, entonces la imagen se muestra en su totalidad, pero como el recorte es a partir del padding, vemos que se empieza a mostrar lo que es el color de fondo, pero como la imagen es el origen a partir del contenido, no se extiende hasta el padding, entonces por eso la imagen pues ya no se muestra en esta parte de acá. Si cambiáramos acá en el origen con padding, vamos a ver que ahora sí se va a empezar a pintar la imagen a partir de acá. Recargamos y ahí lo tenemos. Entonces esa es la pequeña diferencia. Con el background origin nosotros definimos desde qué parte se va a empezar a mostrar la imagen en la caja, ya sea en el padding, en el borde o en el contenido. Y con background clip lo que hacemos es como un pequeño recorte, es decir, definir solamente qué parte se va a mostrar de la imagen, aunque tenga el background origin otro valor que no quepa en el que estamos definiendo acá en background click. Entonces con background click hacemos como un recorte y con background origin definimos lo que es el origen de la imagen. Espero que hayan entendido cómo funcionan estas dos propiedades y todas las demás de background, que son muchísimas como lo vimos anteriormente, pero he tratado la manera de explicarlo de la mejor manera posible para que sea entendible. Entonces dejamos este video hasta acá y nos vemos hasta el próximo.